Hola hermanos, el día de hoy, 5 de julio del 2021, pues es lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Sí, estamos comenzando pues la semana 14 del tiempo durante el año. Hoy es día de San Antonio María Zaccaria o Zacaría. Fíjense ustedes, es de esos personajes extraordinarios. A los 36 años muere, él nace en 1502, para que vean ustedes, solo vivió 36 años, pero todo lo que hizo en 36 años es extraordinario y es muy, pero muy importante. Él es el fundador de los clérigos regulares de San Pablo. Ustedes dirán, ¿y esos quiénes son? Bueno, en nuestros países son menos conocidos, se les conoce como los barnabitas, porque en la iglesia donde se desarrollaron más en Milán era la iglesia de San Bernabé, entonces la gente los conocía como los barnabitas. Ahora bien, miren, él nace en Cremona, en Italia, su papá Lázaro, su mamá Antonieta, su papá muere cuando él era muy joven y muy pequeño, y pues será su mamá la encargada de ayudarle a formarse. Estudia en Pavía, filosofía, bueno, letras, luego pasa a Padua, fíjense, se gradúa de médico a los 22 años. Ya para 1524 ya era médico, solo que esa no era su vocación. Y entonces decide ser sacerdote. Para 1528 entonces se hace ordenar sacerdote y encuentra, eso siempre ocurre, los santos vienen en racimo, los santos siempre encuentran la manera de aliarse, de ligarse, de unirse, de hacer comunidad con otros que le van a ayudar precisamente a fundar esta orden. Además habrá unas religiosas que son también de San Pablo y una asociación de laicos que también serán de San Pablo, porque él era devotísimo de San Pablo, sobre todo por el impulso misionero, y de hecho esa será una de las razones de la fundación. Es interesante, como les digo, en Milán sobre todo va a ser el punto toral, digamos, de donde saldrá muchas de esas misiones de los barnabitas, pero sobre todo, ¿por qué? Porque es la época de la Reforma Protestante y entonces es una comunidad que se va a dedicar netamente a esta promoción, digamos, de la evangelización, de la misión. Las hermanas, las religiosas, que son las hermanas angélicas de San Pablo, así se llamaban originalmente, pues ellas también tenían ese carácter misionero en medio del mundo. Ya no eran monjas de clausura. Lamentablemente con el Concilio de Trento las van a volver monjas de clausura, pero poco a poco irán saliendo de la asociación de laicos que fue el movimiento de laicos de San Pablo, también en la época es realmente un cambio. Miren, estamos saliendo de la época del Renacimiento, la época del humanismo, y por eso él es muy, pero muy importante. Va a morir, como les señalaba, un 5 de julio de 1939, a los apenas 36 años de edad. Va a ser beatificado en 1890 y canonizado en 1897. Pero ya les digo, el impulso misionero de este hombre, el sentido de la misión, lo necesitamos. Nosotros, discípulos misioneros, hay que encomendarnos a San Antonio María Zaccaría. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro del Génesis, ahora leemos el capítulo 28, versículos del 10 al 22. En aquel tiempo Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y a aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob
hizo una promesa diciendo, si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Betel, casa de Dios. Piensen en Betlehem. Leham es el pan. Entonces, Betlehem es la casa del pan, donde se hornea el pan, pues. Y luego, Betel es la casa de Dios. Elohim, acuérdense, la raíz del nombre de Dios. Bueno, el tema es este. Jacob tiene su encuentro con el Señor. ¿Cómo se presenta este Señor? Como el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac, que hizo una promesa y la va a cumplir. Dios entra en la historia, irrumpe en la historia para transformarla y sus promesas cambian la historia, pero la continúan. Es la promesa, la alianza hecha con Abraham, continuada en Isaac y ahora que va a continuar en Jacob y en sus descendientes, evidentemente, en sus 12 hijos. Por eso, miren, a veces como que nosotros, que tenemos mirada corta, que no vemos las cosas en toda su plenitud, pues como que dudamos, entramos en esa crisis tan difícil, ¿no? Pero en el fondo hay que aprender a entender que nosotros respondemos a una alianza que Dios ha hecho con nosotros, no solo con nosotros, sino con toda la humanidad, con toda la familia humana. El Evangelio, ya lo leímos. Sí, hace 2 domingos, pero en la versión de Marcos. Ahora nos toca leer la versión de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, y les dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hay grandes diferencias entre Marcos y Mateo, ¿no? La versión de Marcos está más cargada de detalles. Nos dice incluso que el jefe de la sinagoga se llamaba Jairo. Nos dice que la niña tenía 12 años. Nos dice que solamente entró Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Perdón, está bien, o sea, son los más difíciles, no siempre el grupito que hay que tener cerca, porque son los complicados de la clase, digamos así. Aquí no nos dice eso. Aquí tampoco nos dice que Jesús había cruzado del lago, que lo apretujaban y que aquella mujer ahí estaba, lo toca y él se da cuenta que una fuerza, una energía salió de él. No, Mateo es bastante simple, si lo quieren. Cuenta las cosas de una manera bastante sencilla. Pero hay un detalle que realmente lo cambia todo. Cuando Jairo, según la versión de Marcos, llega a buscar a Jesús, la niña está enferma. Pero aquí nos dice que la niña ya está muerta. O sea, todavía es mayor el milagro si lo quieren, porque en aquel momento era, en la versión de Marcos, que la niña está en proceso de poderse sanar, ¿no? Existe la posibilidad porque no está muerta. Pero en esta, la fe de este jefe de la sinagoga, que insisto, se llama Jairo según Marcos, es mucho mayor, oigan. Se atreve a confiar en que Jesús puede resucitar muertos. Y lo dice, eso sí coincide, ven a imponerle las manos para que viva. Ven a imponerle las manos, diré en Marcos, para que sane. La fuerza del imponer las manos que resucita. Ustedes dirán, padre, ¿y eso? Miren, yo lo digo porque todos los días me toca imponer las manos. ¿Usted a quién, padre? Bueno, toca cuando uno confiesa gente. Y todos los días generalmente estamos confesando personas. Pero en el momento de la Eucaristía le imponemos las manos a las ofrendas, los sacerdotes. ¿Ya? En el momento de hacer la primera epíclesis, invocamos al Espíritu Santo sobre las ofrendas. Bueno, pero lo que estaba ahí, que deja de ser pan y pasa a ser el cuerpo de Cristo, que deja de ser vino y pasa a ser la sangre de Cristo, resucita, ¿eh? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, yo lo resucitaré en el último día, mi carne verdadera comida y mi carne verdadera bebida, mi sangre verdadera bebida. Piénsenlo.
O sea, ¿tendremos la fe de este jefe de la sinagoga? ¿Que la imposición de manos del Señor Jesús nos puede transformar? ¿Tendremos la fe de la hemorroísa con solo tocarle el borde del manto? ¿Cuánto más si yo pudiera tener a Jesús en mis manos? Ah, sí lo tengo todos los días. No solo es tocar el borde, es tenerlo a Él. Ahora que están recibiendo la comunión, porque no queda de otra manera, ¿no? A mí, lo saben, no me gusta dar la comunión en la mano porque hay un riesgo ahí de algún sacrilegio. Claro que alguno dirá, ay padre, ¿verdad que hay que darle en la lengua? Porque la lengua, las manos son tan impuras, la lengua es más impura, oigan, si eso no es el problema. Donde yo quiero ir es por el sacrilegio, pero posibilidad de sacrilegio. Pero ahora que están recibiéndole en las manos y les toca moverse un poquito para mantenerlo de los 2 metros de distancia por el distanciamiento físico, ¿no? ¿Qué hacen ustedes cuando trasladan la comunión y la tienen en sus manos? No están tocando el borde del manto, lo están tocando a Él. Seamos conscientes de eso, porque yo también lo hago. ¿Será que pedimos que nos cure? ¿Que nos aparte de ese flujo de sangre en el que estamos perdiendo la vida? Les invito a hacer oración. Yo creo en ti, Señor, y te doy gracias de corazón, pero aumenta mi fe, porque a veces me envuelven las dudas. Señor, haz que mi fe sea plena, que sepa abrirte mis pensamientos y sentimientos y acciones, mi pasado, mi presente y mi futuro, sin reservas. Señor, haz que mi fe sea coherente, que acepte las renuncias y los deberes que comporta y sepa hacer la vida en cada momento de mi vida. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que madure ante la contradicción de los problemas, que encuentre cimiento más firme ante quienes la rechazan. Señor, haz que mi fe sea alegre, al saber y sentir que tu amor me envuelve, al descubrir en cada persona la huella de tu gloria. Señor, haz que mi fe sea activa, que sepa verte en los pobres y en cuantos me necesitan y sepa avanzar por el camino de servicio y la entrega. Señor, haz que mi fe sea humilde, porque estoy envuelto en debilidades, que apoye mi fe en la fe de los hermanos, en la fe de la iglesia. Señor, haz que mi fe sea contagiosa a través de mis palabras, mi sonrisa y mi vida entera, que sepa transmitir, Señor, que tú eres lo mejor que me ha pasado. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios, por intercesión de San Antonio María Zacarías, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.